Escayola y Jesús Francisco Domínguez Ledesma. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en los que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Quiere decir que son la clasificación de textos de acuerdo a su trama, y existen tres tipos: la épica, la lírica y la dramática. La épica es más conocida como la narrativa, y su autor presenta los hechos legendarios generalmente haciéndolos pasar por verdaderos o basados en la verdad. Su forma de expresión habitual es la narración, y en algunos casos se expresa en rapsodas, en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de admiración. La expresión habitual del género lírico es el poema y hace mucho uso del verso. De ahí viene el dramático. Es habitualmente el teatro. Es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores, y los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos y movimientos. También existen los subgéneros literarios. Llamamos subgéneros literarios a cada uno de los tipos de textos que se incluyen en los anteriores señalados, caracterizados porque todos tienen rasgos comunes al género en que pertenecen. Entre los subgéneros épicos está el cuento, la novela, el poema épico, el romance, la epopeya y la fábula. El cuento es una narración breve y con pocos personajes. El tiempo y el espacio se desarrollan escasamente. En la novela es más extensa a diferencia del cuento. La trama es más complicada o intensa y se crea un mundo autónomo e imaginario. Dentro del poema épico se relatan hazañas heroicas con el propósito de glorificar una patria. En el romance, el poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. La epopeya se usan seres míticos o mitológicos como los que son dioses y héroes. Entre las más importantes está lo que es la Ilíada y la Odisea, una representando a Aquiles y la otra a Odiseo. En la fábula, la composición está hecha generalmente por animales y tienen una moraleja que es de carácter instructivo. Entre los géneros épicos está el cuento, la novela, el poema épico, el romance, la epopeya y la fábula. El cuento es una narración breve y con pocos personajes. El tiempo y el espacio se desarrollan escasamente. En la novela es más extensa a diferencia del cuento. La trama es más complicada o intensa y se crea un mundo autónomo e imaginario. Dentro del poema épico se relatan hazañas heroicas con el propósito de glorificar una patria. En el romance, el poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. La epopeya se usan seres míticos o mitológicos como los que son dioses y héroes. Entre las más importantes está lo que es la Ilíada y la Odisea, una representando a Aquiles y la otra a Odiseo. En la fábula, la composición está hecha generalmente por animales y tienen una moraleja que es de carácter instructivo. Líricos está la canción, la elegía, la oda, la sátira y la égloga. La canción es un poema con un tema amoroso. La elegía es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido, muy parecido a las calaveritas mexicanas. La oda es un poema que trata de un tema serio y elevado. La sátira es un poema usado para ridiculizar a alguien o algo. La égloga es un poema extenso, con temas de la naturaleza y el ambiente pastoril. También está el subgénero dramático. Ahí entra lo que es la tragedia, la comedia, la pieza de teatro, el melodrama, la tragicomedia y la farsa. La tragedia se ven los personajes protagónicos enfrentados de una manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia es una obra que se presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. La pieza de teatro constituida por diálogos entre personajes y con cierto orden. El melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con intención de provocar emociones en el público. En la tragicomedia se mezclan los elementos trágicos, cómicos y también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. La farsa
cuya estructura y trama están basadas en situaciones en las que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, pero aún con un poco de credibilidad. De ahí hay otros subgéneros como lo que es el waka, que es de origen japonés y se usa mucho para los animes. También está el género apocalíptico, que es generalmente usado en la Biblia. Gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado.